Muy bien, para que todos tengan Biblia, venga. ¿Sí? Ok, pues hemos estado considerando las razones del por qué existimos como iglesia. Hace 8 días, ¿cómo les fue con el predicador? Muy chido, ¿no? ¿Qué tal y con el cantante que hubo acá? Gracias a Dios. Mira, dice Toño y dice bien, y eso me da mucho gusto. Estamos creciendo, estamos viendo ya cómo Dios está levantando más personas. Y creo que el objetivo, déjenme decirles, cuando ya veas más personas tocando aquí, e incluso cuando veas que el pastor ya no tiene que tocar, incluso que el pastor no tiene que estar siempre los domingos predicando, entonces, bueno, pues ya vas a ver cómo eso significa que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. El objetivo es que el pastor no sea el centro de toda la iglesia, que no se crea que el pastor es quien mueve aquí los hilos, ¿no? Sino que todos de alguna forma tengamos una participación, ya sea con niños, gracias a Dios por quien está ocupado o se están ocupando de ellos, gracias también por los jóvenes para quienes están ocupándose de ellos, por las chicas quienes están también ahí al pendiente, pero todos de alguna forma como cuerpo pues estamos formando parte de este organismo, ¿verdad? Entonces el tema que hemos estado enfatizando es por qué razón existe la iglesia. Y una de las cosas que me queda claro es que la iglesia no es un edificio. Ahorita estamos buscando donde poder estar y ampliarnos, ¿no? Tal vez con la mira de tener más sillas, invitar más gente y que estemos más cómodos, pues. El caso es que, aparte de todo, pues evitar, si es posible, que tengan que caminar desde la Pluma hasta acá, los que no traen coche, que tengan que identificarse para entrar, y etcétera. Todas esas cosas que de alguna forma sí los hemos visto desde el principio, de verdad, estamos orando. Ayúdenos a orar para que todas esas cosas que parecían de repente ser parte de un reproche o no de reproche, más bien de una justificación del por qué no voy o por qué esto, vayan quedando atrás. Pero realmente la iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas, ¿no? Que formamos, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. De hecho, quiero enfatizarte con esto, la iglesia, pensando en una descripción de acuerdo a el diccionario de la Real Academia o de acuerdo a cualquier pensamiento afuera, vendría a ser, pues sí, aquella aglomeración de personas que se reúnen para o alrededor de una religión, en este caso nosotros. Pero bíblicamente, ¿qué es la iglesia? Alguien podría tener una respuesta muy ambigua. ¿Qué es la iglesia? La iglesia se resume en esto de acuerdo a lo que la Biblia dice. La iglesia es un cuerpo, ¿ok? Pensando en aquella ocasión también que vimos 1 Corintios 12, que Pablo hace alusión a la iglesia como un cuerpo, ¿no? A algunos les toca ser mano, otros ser pie, otros ser oreja, etcétera, etcétera, pero todos somos parte de ese organismo. Ahora me encanta Pablo que dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino varios miembros. O sea que tal vez en ese cuerpo a unos nos toca ser ojo, pero ¿por qué no todos somos ojo? ¿Te imaginas que todos fuéramos ojo? Nos llamaríamos Mike Wazowski. No podemos todos ser ojo, ¿no? O todos mano, ¿no? Sería como la mano esa de los locos Adams. Todos tenemos una función. A lo mejor esa función es ser pie y no te gusta ser pie, pues los pies, tú crees que están contentos de cargar todo el día este cuerpo, pero dice la palabra de Dios que a esos que les toca hacer de alguna forma más, tener una función más compleja y no presumible como el pie, a ellos se les ha dado más honra. Yo nada más te quiero preguntar qué harías tú sin tus pies. Entonces, bienvenidos los que se dedican a hacer pie. Tal vez yo los relaciono con el servicio, ¿no? Y un servicio que está atrás de las cámaras. Tal vez eso es lo que tú no ves, pero siempre encuentras los baños limpios, siempre encuentras las sillas acomodadas. No sé. La iglesia pues es un cuerpo. También la iglesia es una novia. Qué interesante perspectiva, ¿no? Y la Biblia a lo largo de su extensión ya nos ha mencionado esa imagen, ese tipo de novia de la iglesia. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares nos habla de esa relación entre la iglesia y Cristo. Pero especialmente quiero
referirme a aquel pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, que nos habla de una boda, en el futuro una boda que le llaman las bodas del Cordero, donde a la iglesia, dice Juan, se le ha vestido de lino fino para recibir al novio, a Cristo. Efesios capítulo 5, Pablo dice que Cristo, que los esposos amemos o amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, la iglesia es la novia de Cristo. También la Biblia dice que somos una familia. Y qué padre que podamos nosotros saber que entre nosotros tenemos una familia. Muchas personas no tuvieron la experiencia de tener un padre, por ejemplo, como servidor. No conviví yo con mi papá, pero me encanta que cuando Cristo vino a mi vida, esa orfandad desapareció. Y Cristo, Dios, viene a ser para nosotros un padre. Dice 2 Corintios capítulo 6, ¿no? Que no toquemos lo inmundo, dice el Señor, y yo seré para ustedes, ustedes serán mis hijos y yo seré para ustedes un padre. Qué padre, ¿no? Me encanta eso. Entonces la iglesia es un cuerpo, es una novia, es una familia. La iglesia es un rebaño. Sabes que la iglesia siempre nos compara, pero la Biblia nos compara como una oveja. Y Jesús hace mucha alusión a esto. De hecho, en Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es interesante que la ovejita es uno de los animales más débiles de toda la creación, de todos los animales. Presa fácil cuando está fuera del rebaño. Y aparte torpe, porque con mucha facilidad puede caer en un precipicio, con mucha facilidad se pierde entre el bosque y no se puede defender. También la oveja tal vez sea difícil de adquirir o de que entienda, de que perciba códigos, por ejemplo, como un perrito que dicen que puede entender más de 200 códigos, que inclusive se puede comparar con un niño de 3, 4 años. O sea, sí puedes educar a un perrito, claro está, pero una oveja no es tan fácil, aun cuando dicen en la zona geográfica de Israel, bueno, una ocupación constante que vas a ver en el pueblo de Israel son pastores de profesión, ¿no? Y a ellos, por ejemplo, sí les pueden llamar a sus ovejas, cuando son muchas les pueden poner nombres, que iba a decir Toñita, pero a lo mejor sí, no, Toñita se va a defender, no sé, Petrita o Bolita de Nieve, exactamente, Morenita, qué sé yo, ¿no? Y responden, la Biblia dice pues que somos un rebaño, y el pastor no es su servidor, sino el pastor es Cristo. Pero también somos una comunidad. Todos tenemos las cosas en común, como esa imagen que Hechos capítulo 2 nos da de la iglesia, que al principio todos tenían en común todas las cosas, ¿no? Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nadie decía ser suyo lo que poseía, sino de los demás. Entonces, todo eso me habla de una comunidad, pero es tan importante ser una comunidad, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que la gente afuera, que todavía no creía, el resto del pueblo, tenía en gran estima a los hermanos, porque los veían en comunidad, es decir, unidos, vaya. También la Biblia nos dice que somos un ejército, un gran ejército. De hecho, el mismo Juan, cuando en el Apocalipsis anuncia o ve en visión cómo la iglesia llega al cielo después de ser rescatada, después de ser levantada, dice que era una gran muchedumbre. Entonces, déjenme decirles, la iglesia es todo esto y también es un pueblo, porque Dios se ha reservado que nosotros ahora seamos su pueblo, un pueblo tomado de dos razas, el pueblo judío y todos los demás que no somos judíos, a los que la Biblia llama de entre las naciones, en otras palabras, gentiles. Crearon un solo cuerpo, un solo pueblo, que es la iglesia. Entonces, todo esto es lo que viene en la Biblia. Somos un cuerpo, somos una novia, somos una familia, somos un rebaño, somos una comunidad, un gran ejército, somos un pueblo, el pueblo de Dios. Esto es la iglesia. Pero quiero que veamos, por favor, acompáñame a Efesios capítulo 2, en el verso 10, cómo es que estamos nosotros en el corazón de Dios y para qué fuimos creados por Él, como iglesia.
¿Cuántos están contentos? Se trata de permanecer ¿saben lo que significa tener un sentido de pertenencia? Y eso, hermanos, queremos resaltarlo porque para eso queremos llamarles al bautismo. Vamos a hablar más adelante del por qué razón me tengo que bautizar. Y una de las cosas que como visión de esta iglesia queremos enfatizar: cada persona que recibe a Cristo no debe dejar pasar mucho tiempo para ser bautizado. De acuerdo a la Biblia, de hecho, debería ser lo segundo el mismo día. Ya recibí a Cristo, vamos a bautizarnos. Solo porque aquí no tengo yo un bautisterio, ¿no? O una alberquita donde podríamos llevar al bautismo. Pero una persona que en la iglesia recibe a Cristo debía en ese momento ser bautizado. Entonces, dice, pues con la manguera, dice Jorge. ¿Ah, sí? No creo que quepan. La pura cabeza. Entonces vamos a procurar practicar todo esto, ¿verdad? Pero ya una vez siendo bautizado me da a mí esa confianza de pertenecer. Y me gusta esta palabra, pertenecer, perseverar. Creo que es algo que nos tiene que distinguir a nosotros como iglesia. Dice Efesios capítulo 2, verso, ¿qué les dije? Verso 10, ¿verdad? Juntos lo leemos en voz alta. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a pedirle a Arturito que me ponga la versión Nueva Internacional para que veamos cómo nos lo traduce la NBI. No tenemos más versiones. No sé si tenemos más versiones, pero vamos. ¿Sí? A ver, si es posible, traducción en lenguaje actual o Dios habla hoy. La que tengas a la mano. Esta es Nueva Internacional. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me gusta. A ver, vamos a ver la versión Dios habla hoy. Ahorita a ver si la tiene aquí, la proyectamos. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Fíjense que a mí me encanta que tú y yo ya teníamos una visión de parte de Dios de el por qué existir. La Biblia nos habla de que somos nosotros, cada individuo, diseñados por Dios. No tenemos que preocuparnos o entristecernos, frustrarnos porque no somos todos de acuerdo a nuestra perspectiva atractivos. Tal vez haya quienes son más atractivos que otros. ¿Qué dice la otra versión? Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo, con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Quiero que vayamos, por favor, rápidamente al Salmo 139, por favor. Pensando de manera individual, esto es lo que la Biblia nos dice acerca de esa perfecta creación de Dios. Salmo 139. A partir del verso 13 podemos leer, Salmo 139, a partir del verso 13. ¿Ok? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto u oculto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y observa, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hace tiempo escuchaba a Nick, ese chico australiano, Nick Bujisi.
o no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero él, ustedes conocen su caso, él es un chico que nació sin brazos y sin piernas, solo tiene un pequeño muñoncito de pie, ¿no? Pues un chico apuesto, por cierto, muy apuesto, pero sin esas extremidades. En su juventud quiso él suicidarse, por eso chicos, quiero referirme y quiero apuntalar esta predicación un poco a los jóvenes que están aquí. A veces tenemos problemas en las escuelas. Hoy por hoy eso del bullying está a la orden del día. Nosotros, mis queridos amigos preciosos, chicos, ¿cómo debemos participar? Porque estoy seguro de que alguna vez te han ofendido y te han lastimado en la escuela, pero probablemente tú lo has hecho. Tal vez tú te has vuelto a alguien que ha bulleado a alguien por alguna figura, por algún aspecto físico, ya sea estatura, color, peso, etcétera, ¿no? Déjenme decirles, la Biblia dice que en el libro de Dios fuimos hechos conforme a su voluntad. Él decidió cómo debíamos hacer, hizo una especie de boceto, diseñó cada parte de tu cuerpo. Nick dice que se quería suicidar cuando era joven, pero de alguna forma Dios lo guardó para que hoy llegara a ser uno de los predicadores más importantes de nuestra era. Me acuerdo una vez que pidió oración porque él quería casarse y en la poca, demasiada fe, tan poca fe de mí y demasiada carne de mí, en mi pensamiento dije, qué difícil va a ser que él encuentre una persona así. No sé, ¿quién va a querer a alguien así? Y su esposa es guapísima, guapísima, y tienen bebés, es increíble. Y el hombre es una de las personas que más aplomo tiene, más seguro de sí mismo, etcétera. Y él dice, Dios me hizo perfecto. Él así me pensó desde un principio, no fue un error, no fue un accidente, así como eres, así te hizo Dios. Entonces dice la Biblia que fuimos hechos, creación de Dios en Cristo Jesús, en buenas obras, para buenas obras las cuales Dios preparó, diseñó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Qué no te parece interesante que tú tienes un propósito? Y déjame decirte la originalidad de Dios, porque a pesar de que haya personas que nos parecemos de repente, ¿verdad? Hay rasgos que nos hacen ser muy parecidos. Realmente Dios te hizo a ti único en el mundo, único. Te diseñó y rompió el molde. Ya no volvió a haber otro Jera, ya no volvió a haber otra Sonia igualitos, ya no volvió a haber otro doctor Aguilar, ni hubo ni habrá nunca más. Eso me encanta. Eso sí se llama originalidad. Ni siquiera el Palacio de Hierro tiene eso. O sea, eres único, vaya. Ahora, déjame decirte, tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Ya vimos que todo lo que es la iglesia, pero en particular, déjame decirte esto, debíamos nosotros, o estamos llamados para que todo lo que tú y yo hacemos tenga excelencia. Ya sea ser carpintero, debieras ser el mejor carpintero. Ser albañil, debieras tú ser el mejor albañil. Profesor, debieras tú ser y ocuparte de ser el mejor profesor de todos, porque tú representas a Cristo. Tristemente, ha habido veces en que se recomienda a empleadores o negocios, comerciantes de las iglesias, y a veces quedamos mal. Por ahí alguien hace unos días me decía aquí dentro de la iglesia, ¿por qué no hacemos un directorio de lo que nos dedicamos a hacer? Y fulano hace esto, aquella hace esto, y hasta cierto punto es muy buena idea, ¿no? Qué bueno, pues vamos a practicarlo. El detalle es que por ahí hubo otra voz que dijo, es que sabes que esa es una responsabilidad muy fuerte, y a mí ya me han quedado muy mal trabajadores que son cristianos, y déjame decirles, sí, es cierto, es verdad, a mí ya me han dejado, especialmente cuando se trata de albañilería y todo eso, sí ha habido una situación muy difícil, ¿no? Entonces,
Qué malo. Entonces no hemos entendido esta parte como iglesia. ¿Para qué fuimos diseñados? Déjame decirte que no fuimos diseñados para ocupar un lugar aquí en la silla donde estás. Tenemos que movernos, tenemos que estar activos y todo lo que hacemos, tener la mira de ser un testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en nosotros para que anduviésemos en eso es perfecto. Dios nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras. De modo que entonces, si tú quieres darle la gloria a Dios, ocúpate de lo que estás haciendo, no dejes de hacerlo, hazlo mejor. Sé la mejor en esto, sé el mejor en aquello. Porque déjenme decirles que representamos el reino de Dios. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 1, Efesios 1, dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo te voy a pedir que subrayes en Cristo. Cuando tengamos oportunidad, que va a ser lo siguiente, en siguientes fechas, ver la carta de Efesios, te vas a dar cuenta de que Pablo, si algo hace mención, es que todo lo que nosotros hacemos y no nos movemos, lo que logramos ser, tiene que estar acentuado en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, yo quiero que chicos, jóvenes, padres de familia, quiero que se sitúen y nos situemos en esta descripción que la Biblia nos da en cuanto a ser la iglesia. Somos santos. La palabra santo es la palabra apartado, y apartado para Dios. Ya vimos en nuestra etapa de 1 y 2 de Corintios, hablando de nuestra santificación, que la santificación no tiene algo que ver con mi logro. Yo no lo hice. Si crees que por ser pastor, por eso soy más santo, ha habido veces que alguien afuera me dice, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios y Dios así sí te escucha. Realmente eso es un error. Todos estamos dentro de ese privilegio de estar delante de Dios. ¿Sabes que ahorita estamos delante de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? No lo sé, pero estamos delante de Él todo el tiempo. Y la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, santos y sin mancha. Ahora, esa santificación tiene que ver con lo que hizo Cristo en la cruz, para que tengamos confianza en Él y no basemos nuestra confianza en esto. Yo no puedo ser santo, siempre me ando equivocando, tengo cualidades que la verdad no creo que le agraden a Dios. Pero ve lo que dice Hebreos capítulo 10, en el verso 10, en esa voluntad, es decir, en la voluntad de querer ir a la cruz, Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Te leo el verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Eso me encanta. No tiene nada que ver con que tú te echaste un de reversa y le pegaste a un coche y tienes que pagar ese golpe. No tiene nada que ver con que dijiste una palabra mala y como el Chavo del 8 se me chispoteó. No tiene nada que ver con que te equivoques. Eso no tiene, esa perfección a Dios no le interesa. Le interesa que tú seas en Él perfecto. Vuelvo a citarte Efesios capítulo 2, verso 10, que quiero que aprendamos de memoria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no mediocres obras, buenas obras, no a medias obras. Dice Santiago 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, a veces está, a veces no está, cuando vienen las pruebas, pues a veces le entra, a veces no le entra, etcétera, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Por eso es que vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que leímos ahorita? Todo lo que nosotros somos, en lo que nos movemos, de antemano Dios lo preparó. Habilidades. Yo veía a Adrián ese ratito tocando el piano y se me vino a la mente, ¿por qué no desafiar a Adrián un poquito y decir, oye, ¿no quisieras entrar a una escuela profesional de música? Creo que ya empezaste, ya diste los primeros pasos, ¿por qué no? Y tú estás en la edad, hola.
No lo sé, puede ser, ¿no? La pastelería, la repostería a Miriam se le dio por casualidad, ¿no? Y ahora, ustedes ya vieron, tiene talento, hay talento. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, pero tenemos que hacerlo excelente. Yo quisiera que esta iglesia se destacara por ser una iglesia de talentos, vaya. Una iglesia de talentos, ¿cómo ves? Sabes, aquí me encanta, tenemos doctores. Y yo en mi vida había escuchado que había anestesiólogos, pues resulta que es, ya viendo la dinámica del doctor, es tan importante, es una de las, creo que es mucho más riesgo su profesión que la que el que está usando el bisturí. Tenemos abogados, con, nada más un día vete al Facebook de Marco y vas a ver con quién se roza. El cuate no se roza con cualquier persona, él conoce a medio mundo en la política. Tenemos grandes empresarios, vendedores. Betito, gran empresario. Yo le digo, bro, tal vez, solo tal vez cantar, a lo mejor no, pero ¿cómo es que Dios te usa en las ventas? Lo mismo para Gil, o sea, todos de alguna forma tienen algo que dar. ¿Qué es lo que tú tienes que dar? Manténlo en la presencia de Dios. Qué chido, ¿no? Entonces, acompáñame por favor a Isaías en el capítulo 43. Isaías 43. La iglesia entonces es creada en Cristo Jesús para buenas obras, excelentes obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú quieres ya recibir un desafío a partir de hoy, es un desafío de fe. Isaías 43. Verso 7. Isaías 43, verso 7. Lo leo, dice así. Todos los llamados de mi nombre, ¿cuántos han sido llamados? Levante su mano. Yo he sido llamado. Gracias, mi amor. Gracias, amigo. Todos hemos sido llamados. ¿Sabes qué? Nadie. Tú dirás, yo no he sido llamado. Siempre la actitud ahí de yo no he sido llamado, a mí ni me molesten, yo aquí estoy bien contento y contenta. Nada que ver, hijo. Tú eres un llamado. Vaya tú, bro. Tú tienes un llamado. Y dice el profeta, todos los llamados de mi nombre para gloria, escúchalo bien, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dime tú, ¿creó Dios a alguien por error? Ay, se me fue el Toño en Aimechín. Pues ya ni modo, ya nació. Se me fue Eric. Pues ya lo hice. No. Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para su gloria. Oye, ¿estás entendiendo esto? Se trata de Dios, papá. No se trata de el presidente Peña, no se trata del presidente Trump, se trata de Dios. Sí, hay jerarquías, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que cuando Dios aparezca por fin en el cielo y veas una estrella, espero que no la veas, una estrella caer del cielo, búngatelas, me lleva el tren. Y cuando caiga, destruya todo y el cielo se abra y las luces del sol dejen de brillar no, los que estén aquí, espero tú no estés, van a hacer esto. Y la Biblia dice que se van a esconder en las peñas y les van a decir los reyes y los libres y los capitanes y todos los importantes, cáiganos encima, escóndanos de aquel que está sentado en el trono, del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ese día vas a ver jerarquías, papá. Hoy te dice Dios, para mi gloria te creé, te hice, te formé, eres mío, me perteneces, vaya. Por favor, esas ondas de que si te conformas con lo que el mundo te dice que hagas. Hoy por hoy la perspectiva del mundo está situada, si antes lo estaba, hoy más en el ser humano, en el hombre, en mí mismo. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, bro. Tienes ya con el medicamento que te pongas 80, 90, órale, 100 años, va. ¿Quién quiere vivir 100 años? Yo no, hijo.
que me lleven cargando y que me... Yo no quiero. Chay el hermano David, ni modo. ¿Eh? Pero fuerte, ¿verdad? No termino de decir, ¿verdad? No vas a durar más de ahí, bro. No vas a durar más de ahí. Así es que déjame decirte una cosa. Dios hoy te dice, yo te hice para que me glorifiques a mí. No para que tú te glorifiques, no para que se glorifique el pastor, no para que esta iglesia sea una iglesia grande. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan grande! Una banda ponchada de alabanza. Fuimos creados para glorificarle a Él, no para que se luzca uno. Ahora, si tú comienzas con hacer que tu vida sea un verdadero testimonio, déjame decirte, entonces el propósito de Dios se habrá formado en tu vida. El propósito de Dios se habrá tenido ya un cumplimiento. Ahora, ahí mismo en Isaías 43, en el verso 21, dice: el pueblo, este pueblo, decíamos que la iglesia al principio está descrita como un pueblo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Tú y yo fuimos creados para Él, sus alabanzas publicaremos. Así es que el llamado que hoy yo les hago, que el Señor, el Espíritu Santo nos hace a todos, es: ¿eres estudiante, joven? Demuestra que estás en Cristo. No te avergüences. La Biblia dice, Jesús dice: el que me confiese ante los hombres, yo le confesaré delante de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de Dios y de sus santos ángeles. Como aquella parábola esa descripción en Mateo capítulo 25 que dice Jesús: aquellos que dicen, pues yo en tu nombre prediqué, yo en eso, y al final les dice: apártense de mí, malditos, hacedores de maldad, no les conozco. Eso es negarte, ¿no? Y yo no quiero eso. Yo más bien quiero que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este pueblo, dice el versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces yo soy creado por Dios. Ok, ¿qué es lo que tú puedes hacer por Dios? ¿Qué es lo que tú debieras hacer por Dios? Sabes que esta descripción de ser cuerpo, ser novia, ser familia, rebaño, comunidad, ejército, son imágenes que poseen una profunda implicación en cuanto a lo que la iglesia, número uno, debe ser, y número dos, ya debiera estar haciendo. Ser y hacer. Este es el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos. Ahora, vuelvo a reiterarles, tenemos pertenencia. Por favor, entonces, dedícale a la alabanza. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios? No solamente se trata de alabar con música, no solamente se alaba cantando, dando testimonio. Volvemos a decir aquello de que tengas que ser luz y sal allá afuera, ¿no? Que cumplas con ese requisito. Hace algunos domingos atrás veíamos y decíamos que lo que Jesús hizo estando entre el pueblo es lo que nosotros debemos continuar haciendo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Se acuerdan ustedes? Ahorita se los voy a repetir. Es en Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35. Se los leo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Número uno, enseñaba. ¿Ok? Número dos, predicaba el evangelio. Predicaba el evangelio del reino. Y número tres, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuatro, tuvo compasión del pueblo porque los veía solos, dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Ok?
Esas son las dinámicas que forman parte de la iglesia, decíamos, considerando qué es lo que Jesús hizo, es exactamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Jesús dice en Juan capítulo 15, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pareciera un compromiso, un desafío de fe, la verdad lo es, pero no se trata de hacer algo impresionante, simplemente sigue diciendo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Simplemente es eso, guardar sus mandamientos. Entonces, cuando yo refiero esto, fuimos creados para su gloria, para publicar sus alabanzas. Para eso fuiste tú creado. Y eres definitivamente hecho perfecto para Dios. Quiero llamar tu atención finalmente diciendo, ¿a qué bando quieres pertenecer, mi querido hermano? ¿A la banda de los mediocres? Déjame decirte una cosa, hoy por hoy la iglesia probablemente sea, sí, un sector de la sociedad, tal vez una, como llaman en Estados Unidos, las minorías, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, seguir a Jesús se requiere de verdadera inteligencia, se requiere de verdadera capacidad de pensar. Venir a la iglesia no es dejar el cerebro a la puerta de tu casa. Ay, voy a dejar mi cerebro en la casa y voy a la iglesia. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Sí. Pues sabes que estar en la iglesia, venir a escuchar la palabra de Dios, te acerca cada vez más a una verdad que antes era oculta y hoy es revelada a tu vida. Y esto es una de las mejores herencias que tú puedes recibir. Como joven, si tu papá dice, vamos a la iglesia, no, es que no quiero ir. Ve a la iglesia. Si tu papá no te amara, dijera, bueno, está bien, ahí quédate, chamaco, rebelde, ay, Dios mío, vámonos, mujer, vámonos. Y tú te pones a jugar videojuegos o lo que sea, ¿no? Eso no es amarte. Pero si estamos aquí todos, recibimos una gran bendición. ¿De qué bando quieres ser? De aquellos que pareciera ser inteligentes, pensadores, pero que en lo oculto hacen cosas que atentan contra sus matrimonios, contra sus familias, etcétera, contra la misma sociedad, o ser alguien que es desafiado. A ver, voy a ser desafiado por Dios. Ya les dije, si se trata de dar testimonio, nada más con las puras cosas que yo hago, mis estudios, mi carrera, mi oficio, mi talento, ya estoy glorificando a Dios, porque todo eso, aunque no lo creas, es parte de un plan, es parte de una vocación que Dios puso en tu corazón para que tú lo hagas perfectamente. Cierro con este llamado. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo te animo que aprendamos a vivir y andar en esas buenas obras. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Dile al Señor, yo sí quiero que tú me indiques cuáles son esas buenas obras y perfeccionarlas en ti. La Biblia dice, mi querida iglesia, que la sabiduría está escondida en Cristo. Si tú quieres obtener sabiduría, pídesela a Él. Dice Santiago, si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Pablo dice en Colosenses 2, que la sabiduría está escondida en Cristo. Entonces, indaga de Cristo, conoce a Cristo, para que tú para que adquiramos sabiduría. Amén. Cierra tus ojitos. Padre Santo, tu palabra dice en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Ahí, en la búsqueda de tu rostro, en lo secreto, me haces comprender sabiduría. Tal vez yo no he sido muy diestro, muy hábil en muchas cosas. Pero sé que tú me has dado en tu diseño perfecto algo que hacer, una razón de ser en este mundo. En esta iglesia tú me has puesto como parte del cuerpo de Cristo. Primeramente te quiero pedir que tú seas mi Señor, porque yo sé que tú
Dices en tu palabra, me enseñarás el camino que debo de andar, sobre mí tú fijarás tus ojos. Yo quiero ser ese pueblo, ser parte de ese rebaño, de esa esposa amada, de ese ejército en quien tú pones tu mirada y me diriges y me haces crecer y me haces ser inteligente y me haces ser diestro, hábil y me haces tener influencia en el mundo de las tinieblas. Padre Santo, haznos así. Recuerdo a Pedro, a Juan, que eran hombres sin letra, del vulgo, pescadores, pero dejaron atónitos a los sacerdotes y al pueblo cuando daban discursos poderosos, usando las escrituras con mucha facilidad de palabras, sin titubeos, sin tartamudeos, sin temor. Y ellos mismos decían que estos son griegos, que galileos, pescadores, hombres sin letra. Señor, pero tú, Señor, ahora estás en nuestro corazón, tu espíritu. Y dice tu palabra que tu espíritu nos da poder para ser tus testigos. Así es que, Señor, somos hechura tuya. No te equivocaste con estos rasgos físicos, con esta capacidad de pensamiento, con estas habilidades, con esta inclusive ese carácter explosivo, introvertido. Todo eso, Señor, tú lo diseñaste, Señor. No te equivocaste. Ayúdanos para que todo lo que somos te glorifique a ti. Te glorifique porque somos tu pueblo y tú nos hiciste para ti. Tus alabanzas publicaremos, Señor. Tus alabanzas publicaremos, Señor. Aleluya. Y yo te pido que bendigas a este grupo de familias hermosas, Señor, que estamos alrededor de tu palabra, aprendiendo y siendo desafiados cada domingo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.